A diario, el modelo de paredes compuestas es altamente utilizado en la industria para el aislamiento de sustancias. Este modelo consta de una serie de capas que buscan causar un efecto en el flujo de calor que pasa a través de ellas. En este modelo interfieren dos términos importantes, el término conductivo y el término convectivo. Para el término conductivo hacemos uso de la ley de Fourier, la que nos permite analizar las distintas capas donde el fenómeno de transferencia de calor que predomina dichas capas es la conducción. Para el término de convección se hace uso de la ley de enfriamiento de Newton, la cual nos permite analizar el comportamiento de la interfaz que tiene contacto tanto con el aire como con el fluido en cuestión. Para diseño y fabricación del termo se realizaron 70 encuestas con el fin de conocer las preferencias que tienen los consumidores a la hora de comprar un termo. Con las respuestas más elegidas por los encuestados, el termo quedó con las características de forma cilíndrica, boquilla abierta, capa interna de corcho y capa externa de aluminio. Para la realización de los termos se compró un recipiente de aluminio para cogerlo como base. Sobre este recipiente se pegaron las capas de corcho y de aluminio. Son 3 termos con distintos espesores de aislante, uno con medio centímetro, uno con 1 centímetro y uno con 1,5 centímetros. Para medir las temperaturas, para la interna se utilizó un termómetro de cupla y para la temperatura externa un termómetro infrarrojo. Para el procedimiento matemático empezamos planteando un esquema del termo en donde especificamos los diferentes radios que definen cada capa, es decir, la capa interna de aluminio, la capa intermedia de corcho y la capa externa de aluminio. En primer lugar, establecemos un balance de energía donde decimos que el calor que entra menos el que sale más lo que genera es igual a lo que acumula. Pero como en este caso estamos en estado estacionario, lo que acumula es igual a 0 y como no se genera calor, este valor va a ser igual a 0. Además, como estamos hablando de un cilindro, decimos que el área de transferencia de calor es igual a 2 por pi por r por L. Teniendo esto, ahora dividimos por las constantes y aplicamos el límite cuando delta de r tiende a 0 y obtenemos una ecuación diferencial que al integrar obtenemos el flux de calor, es decir, Q minúscula es igual a una constante sobre R. Una vez tenemos esta ecuación, aplicamos la ley de Fourier que dice que el flux es igual a menos la conductividad de T de R para las regiones donde gobierna la conducción, es decir, las capas de corcho y aluminio. Obtenemos las siguientes ecuaciones diferenciales y al integrarlas obtenemos las siguientes ecuaciones. Del mismo modo, utilizamos la ley de enfriamiento de Newton que dice que el flux es igual al coeficiente convectivo de transferencia de calor por el delta de temperatura para las superficies donde gobierna la transferencia de calor por convección, es decir, dentro del termo donde está el fluido, es decir, el café, y al exterior con el aire. Obtenemos las siguientes ecuaciones. Una vez tenemos todas estas ecuaciones, las sumamos y determinamos el valor de la constante. Con el valor de la constante lo podemos reemplazar en la ecuación del flux de calor y basándonos en la ecuación del flujo de calor que dice que es igual al flux de calor por el área, o podemos obtener el flujo de calor que sale del termo. En los resultados obtenemos la siguiente gráfica que es el flujo de calor que sale para cada termo respecto al tiempo y podemos observar que a medida que el tiempo avanza el flujo de calor que sale de cada termo disminuye. Del mismo modo podemos ver que para el termo 1 el flujo de calor es inferior para el termo 2 y para el termo 3, siendo estos dos últimos termos muy similares. La siguiente es una gráfica de la temperatura del café contenida en cada termo respecto al tiempo. Como podemos observar, a medida que transcurre el tiempo la temperatura del café va disminuyendo. Podemos apreciar que para el termo 1 esta temperatura disminuye mucho más rápido que para el termo 2 y para el termo número 3. La siguiente gráfica de barras muestra el cambio de temperatura al final del experimento, es decir, al final de 3 horas. Podemos observar que el cambio de temperatura fue mucho mayor para el termo 1, seguido por el termo 2 y seguido por el termo 3, que estos dos últimos no tienen una diferencia muy significativa. Finalmente realizamos la siguiente gráfica de barras para los costos totales por materiales utilizados en cada termo, donde podemos observar que el termo 1 es el más económico, seguido por el termo 2 y el termo 3. En cada uno de ellos hay una diferencia aproximadamente de 2.000 pesos. Finalmente, para analizar los resultados, se recuerda que se diseñaron 3 prototipos de termo, los cuales deben cumplir las exigencias de los consumidores. Un termo ideal sería el cual que mantenga la temperatura de la bebida por más tiempo. El termo 1, que está compuesto de una capa de corcho, presenta una temperatura después de las 3 horas de 36.5 grados centígrados. Además, este costó 10.467 pesos. El termo 2 está compuesto por 2 capas de corcho. Llegó a una temperatura de 40.8 grados centígrados después de las 3 horas y finalmente nos costó 12.475 pesos.
El termo 3 está compuesto por 3 capas de corcho. Luego de las 3 horas, la temperatura interna del café fue de 41.7 grados centígrados. Su precio total fue de 14.628 pesos. Retomando la gráfica de flujo de calor contra tiempo, nos encontramos que el termo que menor flujo de calor tiene es el 1. Por último lugar, el termo que mayor flujo de calor tiene es el 3. Esto se debe a que el área superficial tiene una mayor incidencia frente al flujo a comparación del delta de temperatura. Por otro lado, el precio del termo está en función del recipiente base, la cantidad de aluminio y la cantidad de corcho empleada en su producción. Recolectando los resultados, nos damos cuenta que podemos descartar el termo número 1, ya que este no satisface las necesidades. Por lo tanto, vamos a pasar a comparar entre el termo 2 y 3. Finalmente, comparando los dos termos, nos encontramos que en la temperatura final tuvieron temperaturas similares. Únicamente hubo una diferencia de 0,8 grados centígrados. Respecto al precio, la diferencia entre el termo 3 y el termo 2 es que el termo 2, su producción es de 2.000 pesos menos. Por lo tanto, se decidió concluir que el prototipo de termo número 2 era mucho mejor debido a que lograba optimizar los recursos de la producción.